¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saludamos de equipo de Cristianos 21 en Contexto. Juan Carlos Valderas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Y si nos dices desde dónde estás. A Carlos Valderas para servirles desde la península de Yucatán, en Mérida, de Ciudad Blanca. Y Alberto Morales, ¿dónde estás Alberto? Porque te vemos con chamarra. ¿Qué tal, Juan Carlos y René? Pues sí, estamos hablando aquí desde Aguascalientes. Aquí sí está haciendo un poco de frío. Y bueno, René Ortega desde Guadalajara, Jalisco. Y estamos muy contentos en un segundo programa donde vamos a hacer un análisis de un documento, en esta ocasión Evangelii Gaudium, exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Y bueno, y vamos a ir comentando, platicando. Esperamos que el programa les guste. Y bueno, pues como siempre los invitamos a que lo escuchen, lo compartan con su familia, con sus amigos. Me voy a adelantar yo a comentar la introducción del documento porque me parece muy importante, ahora comentarán ustedes dos. ¿Por qué? ¿Cuál es la trascendencia de este documento? Y en el prólogo, en la introducción, el Papa habla, en realidad, aunque no le pone ese nombre, habla del sentido de la vida cristiana. Estamos hablando del mundo actual y por lo tanto, como todos sabemos, el sentido de la vida cristiana se ha perdido. Mientras que el mundo habla de placer, de riquezas, de entretenimiento, etcétera, el Evangelio, en cambio, lo que hace es que nazca o renazca la alegría. La propuesta del Evangelio nos habla de alegría. Y la realidad es esta, el mundo no nos lleva a la alegría, no nos lleva a la felicidad, sino lleva a todas estas distracciones que el mundo actual nos presenta constantemente y que realmente no nos llevan pues a ser plenos, que sería. La plenitud la tenemos en la entrega a los demás. Si no somos alegres, intentemos incorporarnos al torrente de la evangelización de la iglesia y seguramente vamos a encontrar la alegría. Tenemos la alegría como una tarea, como un don y algo que compartir, ¿no? Quien comparte la buena noticia del Evangelio está compartiendo en realidad la posibilidad de la alegría. Dice el Señor, dice Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Y dice San Irineo, dice, la alegría, la gloria de Dios es el hombre vivo. Pero ¿quién es el hombre vivo? El hombre que apenas subsiste, el hombre que apenas sobrevive, o aquel que ha encontrado efectivamente el propósito, el para qué de su vida. Cualquier cosa, cualquier ser vivo tiene una razón de ser que está en su propia naturaleza. Entonces, en el ser humano, esta acogida del amor, dice el Papa, es lo que le da el sentido a la vida, ¿no? Si no amamos, que es lo contrario de estos placeres, de esta búsqueda de los bienes materiales, que parecen darnos la felicidad, en realidad lo que están haciendo es que volteemos a vernos a nosotros mismos y dejemos de ver a los demás, que es lo que verdaderamente genera esta alegría, que es el amor, ¿no? Y ese amor, pues hay dos mandamientos, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y el amar a Dios, en el amar a Dios va implícito, hay un requisito que es lo que dice el Papa Benedicto, que es tener una relación con Dios, porque Dios, o sea, nuestra religión no es una religión de reglas, sino es una religión de personas. Y son tres personas, una familia, en la Santísima Trinidad, y cuando nosotros logramos tener una relación con la Santísima Trinidad, bueno, con la Virgen María también, muy importante, eso lo que hace es que tenemos una relación con personas, con el amor verdadero, el amor completo y con la criatura más perfecta que sería la Virgen María, que nos lleva entonces a vivir una relación y no una serie de reglas que a veces nos parece que es lo que nos pide la religión católica, y entonces se convierte en esta reglitis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en lugar de esta disposición a pensar en el bien de los demás, y esa alegría que me da a mí, que recibo por esa relación con Dios, cuando la transmito a los demás, en mi familia, en mis amigos, en la empresa, eso me lleva a mí
a sentirme satisfecho. Ahí surge verdaderamente la alegría en lugar de cuando soy egoísta. Y entonces, ¿a qué me tiene que llevar esto necesariamente? A compartirla con otros. Y entonces, por eso es que el motivo de este documento del Papa, el anuncio del Evangelio en el mundo actual, tiene que llevar a cómo transmito eso, cómo lo comparto, ese tesoro que tengo con los demás, ¿no? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es la esencia de ese tesoro que tenemos que anunciar? Yo creo que tenemos un punto de referencia muy importante en una de las frases que proclama la asamblea en la misa, ¿no? Después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa es la esencia del anuncio evangélico, ¿no? Y pues vaya, o sea, la fiesta más grande que tenemos en la iglesia, pues es la de la resurrección. Todo gira alrededor de la resurrección. La muerte de Jesús tiene sentido con la resurrección, ¿verdad? Y después de la resurrección, ¿qué es lo que estamos haciendo los cristianos? Anunciar esa muerte, anunciar esa resurrección y esperar la segunda venida. Y hay que recordar cómo es en la misa esto. Es después de la consagración, o sea, el momento de más alegría. Y eso tenemos que practicarlo en la vida diaria. En nuestra vida cotidiana, cuando tratamos al vecino, cuando tratamos incluso al que nos limpia el parabrisas, que a veces nos puede desagradar eso, ¿verdad? Recordar pues que el limpiaparabrisas pues es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero siempre vivir esto, ¿verdad? De que estamos aquí, los cristianos, para anunciar la muerte de Cristo, que realmente murió, que resucitó y que va a venir una segunda vez. Ese es el fundamento de la alegría de un cristiano. El Papa lo dice muy claramente en este documento, muestra una vez y otra esta relación, que hay una relación muy estrecha, es indisoluble, yo diría, entre la alegría de recibir el mensaje cristiano y la salida misionera, ¿no? El Ujú. hecho de compartirlo. Hablábamos un poquito antes de empezar aquí este momento de grabación de esta iglesia en salida a la que nos convoca el Papa desde el inicio de su pontificado. Este documento del que estamos hablando, Evangelii Gaudium, tiene 10 años. El 24 de noviembre del 2013 fue publicado, dio la luz. Y ya han pasado ya 10 años de la publicación de este documento. En otras fuentes, en otros comentarios a este mismo documento, se encuentra una pregunta que creo que sigue siendo pertinente y sigue siendo de actualidad, vigente. ¿Qué ha quedado en nosotros a partir de esta primera exhortación? Fue la primera que hizo en su pontificado el Papa, esta exhortación apostólica, eh, eh, en el día de hoy para poder tener esta renovación en el vigor, en la alegría de llevar a otros el mensaje cristiano, ¿no? El propósito de la iglesia vive para evangelizar. La iglesia debe su existencia a esta tarea, a esta encomienda. He de hacer discípulos, dice el final del Evangelio. Y en esta tarea a lo mejor nos hemos quedado muy rezagados, pero en la urgencia con que el Papa nos invita, nos exhorta, fíjense qué interesante la palabra, ¿no? La exhortación es un llamado a la acción, es salir de nuestras pues unas conocidas para encontrar justamente a nuestros hermanos. Decías muy bien, Alberto, esta dificultad que a veces tenemos para descubrir la presencia del Señor en la persona que está al lado nuestro. Pero ahí está esta misión, esta tarea de encontrar que el Señor está resucitado, que el Señor vive, ¿no? Y el Papa, pues, ha insistido durante todo su pontificado, ¿no?, en la necesidad de descender todas estas enseñanzas a la vida práctica, ¿no? Al hecho incluso de tratar a los demás con cortesía, ¿no? En diferentes momentos nos ha recordado la importancia de esta convivencia social.
Y hay tanto que decir, ¿no? Pero ya el vídeo previo de René ya nos has explicado rasgos generales, en 11 minutos, esta exhortación. Yo creo que les invito a quienes no la hayan visto a ver esta presentación que hace René de todo este documento en el vídeo previo. A ver, qué importante el tema de la aplicación de esto. Es decir, los papas no escriben documentos para entretenerse o para entretenernos, sino que son efectivamente, particularmente esto, un llamado a la acción. ¿Y a qué acción? A evangelizar. Ese es el motivo por el que lo escribió y qué significativo que haya sido la primera exhortación que escribió el Papa. Y por lo tanto, entonces, esa evangelización no es la evangelización de hace 20, 30, 50, 100 o 500 años, es la evangelización para el mundo actual. El Papa nos está dando una serie de guías para poder evangelizar bajo las circunstancias del mundo actual, y él las menciono solamente porque, como dices, está ya en ese podcast que hicimos. Él habla de la economía de exclusión, de la idolatría del dinero y de una cultura anticristiana. Es decir, es una circunstancia muy complicada donde el hombre se encuentra pues rodeado, inmerso en un mundo que le da no solamente no se pone de frente a Dios, sino que le da la espalda, ¿no? Y por lo tanto, el poder evangelizar se convierte en un tremendo reto. Y eso es a lo que, es decir, es una especie de unas recomendaciones que el Papa nos va dando, que si las seguimos es como una receta cuando uno cocina, yo cocino muy mal, que es paso número uno, los ingredientes. Hace esto y esto y esto. Pero antes de darnos las recomendaciones, él habla de estos desafíos para decirnos, ojo, cuando salgan a evangelizar, no piensen que estamos en el siglo XX o en el siglo XIX, sino que hoy esta economía de exclusión, esta idolatría del dinero y esta cultura anticristiana, lo que requiere es una forma actual conforme a la cultura eh, hoy, millennials, centennials, etcétera, que es una forma diferente de ver el mundo y que tratando de evangelizar conforme a esas herramientas de hace muchos años, no va a funcionar. Una de las cosas, nosotros que tenemos ya hijos grandes, es cómo evangelizas a un hijo millennial, a un hijo centennial. ¿Cómo le evangelizas? No es lo mismo como lo hicieron nuestros padres con nosotros. ¿Cómo educas en la escuela? ¿No? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es la labor social? ¿Cómo son los movimientos eclesiales o el grupo parroquial? Donde evangelizamos. Si nosotros seguimos pensando en el pasado, queremos evangelizar por el espejo retrovisor, en lugar de ver hacia dónde vamos caminando y evangelizar hacia adelante, pues ¿qué va a pasar? Vamos a chocar. Y creo, Juan Carlos, un poco tomando lo que decías, que estamos chocando, ¿no? O sea, no estamos avanzando, no estamos realmente conquistando, logrando que las personas regresen, porque eso es muy interesante. Antes, cuando se hablaba de evangelizar, se hablaba de África, ¿no? Hay que ir a África a evangelizar. Bueno, hoy evangelizar significa nuestra familia, nuestra colonia, nuestra sociedad, la política, etcétera. Esos campos que antes eran cristianos y que ya no lo son. Y que entonces hemos ido perdiendo terreno y terreno y terreno. Pero, insisto, nadie maneja un coche mirando por el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante. Podemos aprender para el futuro de cosas pasadas. O sea, tengo ahorita muy presente pues, lo que pasó en la evangelización aquí en México, cuando llegaron los españoles, llegaron los franciscanos, que pues vaya, o sea, cuando querían los evangelizadores que los indígenas entraran a los templos, no querían, o sea, le tenían horror a los espacios interiores.
porque las construcciones de los aztecas, o sea, del mundo prehispánico, no tenían techos amplios. Las iglesias tenían templos, techos muy amplios y tenían horror a entrar. Entonces, se dieron cuenta que no querían, cuando se dieron cuenta que no querían entrar a los templos por la amplitud de los espacios interiores, ¿qué es lo que hicieron? Inventaron las capillas abiertas, no sé si se acuerdan de eso. Sobre todo en el Estado de México, hay muchas iglesias que tienen capillas abiertas. Es la solución que encontraron. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? Que fue en el virreinato. El cristiano debe tener una flexibilidad cultural. Y otra cosa de la que habla el Papa Francisco es de la interculturalidad, ¿no? O sea, cómo inculturar el evangelio en las nuevas culturas. De hecho, Benedicto XVI prefiere usar el término interculturación, porque dice que el proceso de purificación es recíproco, ¿verdad? Que la cultura vaya purificando a la fe y la fe vaya purificando a las culturas, ¿verdad? Y pues vaya, o sea, y esto nos hace ver este concepto de la interculturalización, que cómo funciona la fe cristiana. Funciona como el fermento, ¿no? Que se le pone en la masa para que infle. Hay muchos tipos de panes, pero uno mismo es el fermento. Lo que hace el fermento es realzar las peculiaridades de cada pan. Y para eso está llamada la fe cristiana. O sea, no es anular las culturas, no es anular la diversidad cultural, simplemente proveer el fermento para que cada cultura dé de sí todo lo que Dios espera que dé. Este ejemplo de la levadura, desde luego que pues es muy pertinente, ¿no? A propósito de el mensaje mismo de Jesús. Levadura, la sal también, que en poquitas cantidades pues le da Así es, un sabor especial a los alimentos y los preserva de la descomposición en una cantidad mayor, ¿verdad? Y así la es, luz, que aunque sea mucha la oscuridad, apenas un cerillo encendido puede ahuyentar la oscuridad más atroz. En ese ámbito de reto, lo que nos encontramos como cristianos, ya no jugamos de locales, hablando de un lenguaje futbolero, ya sí, cristianismo exacto, y el catolicismo menos. así es, Simplemente basta ver como los números, simplemente los números en un país católico como México, o que se reconocía a sí mismo como católico, pues ha ido bajando de una forma dramática este así es, reconocimiento de esta adhesión a la iglesia, ¿no? En el último censo se mencionaba ya que el 82% de la población se reconocía como católica, pero la realidad no es así. O sea, si viviéramos este catolicismo, estas enseñanzas de Jesús, este cristianismo católico, pues viviríamos en el paraíso, viviríamos preservados de la corrupción, de los cochupos, de los fraudes, de tantos homicidios, tantas lesiones, tanta injusticia, pero tenemos que entender que somos un pequeño rebaño que nos consideramos cristianos católicos. ¿Y qué significa ser cristiano? Pues ser la persona de Cristo, intentar que Él sea en nosotros, como decía Pablo, ¿no? Dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y precisamente en ese documento, el Papa insiste en que toda esta herencia que hemos recibido, este legado, este depósito de la fe, pues tiene que cristalizarse, tiene que materializarse en una convivencia en que nadie pueda quedar al margen. La denuncia una y otra vez del Papa de la cultura del descarte, de la urgencia de salir a las periferias existenciales, la necesidad de rescatar a los que ya han sido olvidados desde hace mucho tiempo, incluso por nosotros mismos, ¿no? Hechos a un lado. Tenemos ante nosotros esta necesidad de volver a las fuentes, volver a los orígenes, así volver es, al Señor, ¿no? Y ahí, Juan Carlos y Alberto, el Papa es muy concreto, no deja nada ambiguo. Él
Él en uno de los principios de los que habla sobre la sociedad actual, él dice, se llama el tiempo es superior al espacio. Hoy los seres humanos, todos, todos estamos metidos en el hoy, en el momento que estamos viviendo. No tenemos tiempo para nada, ¿no? Estamos vueltos locos todo el día. Y se nos olvida la eternidad. Entonces, este mundo actual, donde mucho tiene que ver la tecnología, curiosamente la tecnología, en lugar de ayudarnos a ser más efectivos, más eficientes y tener más tiempo libre, es lo contrario. Estamos atrapados y entonces vivimos en el momento y se nos olvida la eternidad. Y entonces, claro, estos cristianos que decías, Juan Carlos, que algo así como el 6-7% de los católicos vamos a misa los domingos. Eso nos lleva a un 4-5% de la población, porque estamos muy ocupados en otras cosas y la eternidad, la vida eterna, esa, quién sabe cuándo llega, ¿no? Tenemos que entonces al evangelizar considerar, entre otras cosas, esta circunstancia y vivir entonces en el hoy, en las circunstancias actuales. Y el Papa, ya los dejo hablar, pero él menciona otro principio que es la realidad es más importante que la idea. Vivir en una evangelización que fue adecuada para otros tiempos es un error, ¿no? El ejemplo que das, Alberto, es maravilloso. Por cierto que hay una cosa parecida que justo el Papa San Juan Pablo II y la iglesia en Polonia hacía, que fue hacer una capilla abierta con una plaza enorme al frente, y el gobierno comunista les dio permiso de la capillita chiquitita. Lo que no se dieron cuenta los comunistas es que al abrir las puertas de la capilla había una plaza donde cabían miles de personas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos hoy que equivalga a esas capillas abiertas en México, a esas capillas abiertas en Polonia o en cualquier lugar, y dejar de querer tener las mismas soluciones de toda la vida? Sí, una última cosa que yo quería comentar es uno de los últimos puntos de este documento que estamos aquí platicando. Es el punto 282 que habla del agradecimiento. ¿Sí? El agradecimiento yo creo que es un síntoma de nuestra alegría, ¿no? La alegría nos va a venir si recordamos todo aquello que debemos de agradecer, ¿no? El hecho de que existimos es el primero, cronológicamente hablando, luego nuestro bautismo y luego todas las cosas que nos han ido acercando a Dios durante toda nuestra vida. O sea, que son las cosas más valiosas, ¿no? Todas aquellas cosas que nos han ido acercando a Dios en nuestra vida. Es importante para mantener la alegría y transmitir esa alegría, ser agradecidos y que los demás conozcan lo agradecidos que estamos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si no estamos agradecidos por eso, o sea, ¿cómo queremos manifestar nuestra alegría al mundo? Esa actitud continua de alabanza que poco a poco debe sustituir a la queja, ¿no? La queja que el Papa denuncia como un pesimismo estéril también. Y efectivamente, nos quedamos anclados en la parte que nos agobia sin pensar que podemos revertir las cosas, tenemos la capacidad para hacerlo, pero estamos siempre buscando el puntito negro en la hoja en blanco, el negrito en el arroz, las cosas así que para quien quiere que el día sea malo, tiene razones de sobra para encontrarlas. Y para quien quiere darle la voltereta a esa actitud, seguramente encontrará también algo que le dé ese sentido. Bueno, si alguno de ustedes que nos reciben mirando este video se identifica con alguna de las actitudes que el Papa denuncia, es bueno tener un diagnóstico para trabajar sobre nuestra propia cura. El Papa dice que la crisis de identidad y la caída del fervor es una tentación de los agentes de pastoral, de los evangelizadores. La asidia pastoral, el pesimismo estéril, el individualismo, la mundanidad espiritual y las guerras entre nosotros. Cuán fácil es
ver que hablamos mal de congregaciones a las que no pertenecemos, siendo también católicas. ¿Cómo es posible que siendo salesianos hablemos mal de los maristas, o siendo maristas hablemos mal de los legionarios de Cristo, o siendo legionarios de Cristo hablemos mal del Opus Dei, o siendo del Opus Dei se hable de los misioneros del Espíritu Santo, si todos somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Esa es una de las partes que yo creo que tenemos que estar. Pues hay muchas cosas que podemos escarbar de este documento. Finalmente, yo creo que necesitamos, ya los decía René antes de empezar, citando al Papa Benedicto XVI, es necesario tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús. Esa es la parte nodal de nuestra. Quisiera yo relacionarlo con el video anterior donde hablamos de la santidad, ¿no? O sea, la santidad no es cumplir con una serie de reglas y un checklist, ¿no? Ya. La santidad es justamente vivir el amor. Y eso requiere, si uno tiene un tesoro que es este amor, esta relación con Dios, naturalmente debe de darse la evangelización. Con ese espíritu de amor de Dios, con ese espíritu de apertura, con ese espíritu de unidad, e incluso, decías Juan Carlos, hay quien habla mal hasta del Papa, ¿no? No que el Papa sea perfecto, ningún Papa ha sido perfecto, pero sí han sido muchos de ellos hombres santos. Y cuando nosotros lo que hacemos es criticar, rompemos la unidad de la iglesia y en lugar de generar, hacernos, como comentabas Alberto hace un rato, ser alegres, ser personas que atraemos a los demás, porque como dicen los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se aman. Eso es lo que llamaba a los que no eran, ni siquiera, no eran judíos, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero otros no. ¿Cómo se aman? Es el testimonio, es el vivir esta fe y comunicarla a través de las acciones diarias, las pequeñas y las grandes, las dificultades también pequeñas y las dificultades grandes, que fue lo que hablamos en el tema de la santidad, que requiere esa relación con Dios cercana que se da en la oración, que se da en los sacramentos, pero que se da también en el trabajo concreto evangelizador, en la familia, en nuestro movimiento, en nuestro apostolado, en la empresa, en la sociedad, saliendo a votar hoy que se acercan las elecciones, cumpliendo, siendo los mejores, porque los católicos estamos llamados a ser los mejores en todo, porque a través del amor es como podemos perfeccionar todas las acciones que realizamos en todo momento, siempre, y eso lo dice el Papa en la última parte, dejándonos guiar por la acción misteriosa del Espíritu Santo. Es decir, no nos creamos nosotros superiores, que hacemos las cosas mejor que otros, no somos nosotros, es Dios que actúa a través nuestro, pero requiere entonces esa relación personal con Dios y esa acción social en la que insiste mucho el Papa en ese documento. Sí, ya para concluir yo también, o sea, quiero abundar en lo que estabas mencionando ahorita, René, de la necesidad de que nos sintamos siervos, ¿no? O sea, que no somos más que siervos, no nos podemos sentir más que los que no son católicos o que los que no son cristianos. Incluso San Pablo mismo lo dice, ¿no? Actúa como si fueras inferior a los demás. Evangelizar no debe ser una actitud soberbia, nada más opuesto a la soberbia, la actitud evangelizadora. Tiene que ser una actitud de siervo, ¿no? De siervo del Señor, que simplemente está interesado en cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Así es. Juan Carlos, pues si te parece último comentario, y ahí cerramos. Pues nada más invitarles a ir directamente al documento, así como hemos hablado cada uno desde diferentes ángulos de lo que ha hecho resonancia en nosotros. Seguramente el Señor hablará a tu corazón de una manera especial al repasar las páginas de esta hermosa exhortación apostólica. Es una alegría, de verdad, poder compartir. Esa es la alegría del Evangelio. Y una guía extraordinaria, diría yo, para evangelizar en el mundo actual con las circunstancias del mundo actual. Pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, amigos, por habernos escuchado y los seguimos invitando a que lo compartan con sus amigos y con su familia. Muchas gracias.